todos. Y bueno, yo voy a dar una brevísima introducción a lo que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y de ahí iniciaremos con 3 ponencias. El comentarles que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, conocida como ENSANUD, es una encuesta nacional probabilística que tiene representatividad nacional por estratos urbano y rural y es representativa de los ámbitos estatales. Por una cuestión de logística, falta de presupuestos y por actualizar el panorama de salud y nutrición del país, a partir del año 2020, esta encuesta se lleva a cabo de manera anual, puesto que es una encuesta que sale pues un poco cara porque estamos en el lugar casi 5 días. La ENSANUD entre 2020 y 2024 está recabando información cada año de alrededor de 12,000 hogares para en este año, que todavía estamos en el levantamiento, poder consolidar una muestra con prevalencias de rango, es decir, de 2020 a 2024, de variables que aquejan o que describen la situación de la población mexicana a nivel estatal. El día de hoy lo que nosotros les vamos a presentar son 3 temáticas, aunque ustedes pueden consultar este número especial de los resultados de 2020 a 2023. Todavía no trae resultados a nivel estatal porque no hay esa representatividad todavía, y son 28 artículos sobre política pública. Hay temas selectos, tanto de salud como de nutrición, y más allá de dar resultados, lo que se hacen son recomendaciones de política pública. La doctora Celia Alpuche les presentará los datos de vacunación que está incluido en este artículo, y más que resultados de la ENSANUD, son resultados de una reunión de un grupo técnico de investigadores nacionales y también participaron internacionales. Una servidora les hablaré de sobrepeso y obesidad de niños y adolescentes, y el doctor Barrientos de obesidad y enfermedades crónicas en adultos. Con ello, te doy la palabra, Celia. Muy buenos días, muchas gracias a los organizadores del evento la oportunidad de estar aquí con ustedes para platicarles un tema que siempre es interesante, llama la atención, no solamente a los expertos en salud pública como ustedes, sino a toda la población. Entonces vamos a iniciar el día de hoy pues hablando un poco de lo que son coberturas de vacunación, y lo único que quiero dejarles como mensaje inicial es que, bueno, existen muchas voces críticas externas recientes en los últimos años de que las coberturas de vacunación en México han ido cayendo, que el programa en general tiene una problemática muy importante y que esta caída de coberturas es muy reciente. Lo primero que quiero dejarles es que muchos de los estudios que muestran discordancias de los datos entre los oficiales y los de los estudios diferentes es porque se estiman de manera diferente, utilizan fórmulas diferentes de estimación y fuentes de datos diferentes. Y eso lo podemos ir platicando a través de la marcha, porque tenemos muy poco tiempo. Lo primero que quiero mencionarles es que lo que vamos a mencionar aquí de coberturas de vacunación utiliza un modelo de estimación similar, aunque no igual del todo, a lo que utiliza UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, y es a través de la encuesta de la ENSANUD, que es una encuesta probabilística, que tiene un tamaño de muestra representativo, con un análisis a nivel regional, y esperamos llegar a nivel estatal con la ENSANUD continua, y que en los hogares, como mencionaba la Tere, pues se selecciona un preescolar, un adulto mayor, y a eso se les aplica el cuestionario de vacunación, y la certeza de si han sido vacunados o no es a través de la demostración de la presencia de la cartilla nacional de vacunación o la cartilla nacional de salud, y eso puede ser una limitante, como veremos posteriormente. En el caso de las coberturas oficiales, como ustedes bien saben, siendo expertos en salud pública, son las coberturas administrativas, es decir, al no tener un registro nominal, lo que se hace, se utilizan dosis administradas, no personas, sino dosis administradas.
administradas en un periodo determinado, y eso se va a trabajar a través de una población estimada del CONAGUA. Y eso pudiera llevar a los análisis que se han descrito de sobreestimación. Entonces, empecemos a ver algunos de estos datos. Como ustedes pueden ver, aquí les presento cobertura estimada de vacunación por biológico y esquema de vacunación en niños de 1 a 2 años de edad, utilizando o comparando 2021, 22, 23 en salud, todos armónicamente recuperados, todos estos datos a través de cuestionarios que son los mismos en salud, etcétera, y que pueden ser comparables en estas muestras. Y pueden ver que, por ejemplo, BCG aparentemente tiene una recuperación muy importante y que concuerda bastante con lo que se ha presentado los datos oficiales. Digo, esto contrarresta porque sentimos que tuvimos un tiempo de mucho desabasto de esta vacuna, entonces se ve que en esos años se ha ido recuperando. Sin embargo, todas las demás vacunas, aún hepatitis B, hexavalente pentavalente, neumococo 13 valente, rotavirus, la triple viral que es sarampión, rubiola, paperas, etcétera, pues están por debajo del 90%, que sería lo ideal para esquemas completos, o 95% más para esquemas por inmunógeno. Aunque ustedes pueden ver que en general en 2023 se ve una tendencia por un incremento de recuperación de estas coberturas, realmente no es tan lejos del ideal. Sin embargo, es mayor que muchas de las críticas que se han hablado y otros estudios que han dicho que están todos los inmunógenos por debajo del 50%. Pero, y esto es a través de estos cuestionarios. Algunos, donde sí nos preocupa es ver esto de esquemas completos a los 2 años de edad o al año de edad, pero recuerden que cuando se analizan estos esquemas completos, en realidad si falta una dosis de un refuerzo ya se consideraría incompleto. Eso no quiere decir que no tengan ninguna vacunación o que estén francamente incompletos. Sin embargo, se llama la atención. Ahora, estos números son bastante semejantes de los que nos muestra, por ejemplo, la evaluación que hizo OPS en 2014 o la que se hizo en la NIM, UNICEF en 2015, y podemos ver que entonces esto de las coberturas que no alcanzan estos 90% en estas evaluaciones externas viene ya de hace varios años. O sea, podemos, haciendo una reflexión inicial que posteriormente veremos a la final, que el esquema de vacunación universal de México ha sido víctima de su propio éxito. Ha crecido tanto en inmunógenos y con tantas dosis, esquemas, poblaciones, etcétera, pero la infraestructura para operar el programa no ha crecido a la misma velocidad y al mismo ritmo. Y eso es lo que estaría o podría estar impactando en la eficiencia de este programa. La siguiente. Si nosotros hacemos una ampliación y vamos a ver detalles más claros, la cobertura estimada, por ejemplo, para triple bacteriana que viene dentro de la hexavalente y pentavalente en el primer año de vida, los primeros 18 meses de vida, y después la triple viral, que es sarampión, rubiola o paperas, que viene a los 12 meses, antes el refuerzo era a los 6 años, ahora 18 meses y otra dosis, y que además sabemos que los anticuerpos decaen, sobre todo los de vacuna. Podemos ver en las barras del lado de mi izquierda, ustedes, que los valores que estamos viendo también son más altos de los que muchos de estos estudios externos nos dicen a través de salud. Sin embargo, todos están, aunque algunos grupos cercanos al 80% de una dosis de DPT, ¿sí? No llegan. O sea, tenemos todavía esta problemática. Sin embargo, el triple viral sí podemos ver que verdaderamente hay una recuperación, muy probablemente a través de las campañas después del brote de 2020, y donde sí hay una problemática importante es evaluar hasta estos niños de 6 años la segunda dosis de triple viral. Y aquí es donde vemos que una de las cosas que está fallando notablemente, sobre todo en estas épocas donde se ponía a los 6 años, es el refuerzo de los 6 años. La estábamos perdiendo considerablemente. Entonces vemos que algunos de los principales resultados, para ser breves, una limitante es que como solamente estamos tomando en este grupo de edad, en salud, el documento probatorio de la cartilla, falta mucho. Aún cuando se llegan a las casas, las mamás no lo tienen a mano, no se apuntó en la cartilla, entonces disminuye la muestra y eso puede tener resultados
que puedan estar cesando. Inclusive con una subinterpretación de estos datos, en algunos otros casos sobreinterpretación. Si vemos algunos de los otros datos, pues no se están alcanzando las metas de tener 90% o más, 95% o más con inmunógeno específico. Es muy importante ver que esto todavía es peor, si no peor, cuando menos aún más bajan las coberturas en los lugares con mayor rezago, en los hogares donde hay lengua indígena, etc. Pero estamos viendo, sin embargo, que las dosis ceros no parecería ser tan importante. Otros de los casos de lo que estamos haciendo, y esto se hace en conjunto con el INDRE, que hace el trabajo estupendo, nos dividimos toda la cantidad de muestras enormes que tenemos que procesar entre el INDRE y el Instituto Nacional de Salud Pública, y hemos estandarizado las técnicas entre ambos, perfectamente analizadas, más de 3.000 suelos variados, etcétera. Es medir seroprevalencia, es decir, la cantidad de anticuerpos IgG que se asumen como de memoria contra algunos inmunógenos, haciendo la aclaración, primero, que no hay técnicas estandarizadas con valores de corte correlacionando protección en estudios de población para todos los inmunógenos que se ponen en estas vacunas. Si eso hay que tomarlo en cuenta para analizarlo, no es cualquier técnica ni tampoco cualquier valor de corte. Entonces, aquí les voy a presentar algunos datos que tenemos con dos inmunógenos que nosotros hemos seleccionado por varias razones, sarampión y tétanos. Primero, porque hay estos estudios poblacionales donde existe un valor de corte que te dice esto significa protección, ¿sí? Y la otra es porque el sarampión está eliminado, entonces en las poblaciones más jóvenes lo que veamos va a ser producto de vacuna, pues no circula de manera silvestre. Y tétanos, pues es una, sistémicamente, con una sistémica la incidencia es muy baja, y de tal manera que estemos en contacto con las esporas no nos va a dar inmunidad. Entonces lo que veamos, el tétanos también va a ser producto de vacuna. Utilizamos una submuestra de sueros que se obtiene a través del SANUD con todas las características del SANUD. Y aquí hay algunos datos, vean ustedes la prevalencia de positividad para anticuerpos IgG antitétanos por grupo de edad y sexo. Y aquí pueden ver que los valores son bastante buenos y que nos da realmente la idea de que estas personas que tienen este valor de corte significa que tienen anticuerpos suficientes. Bueno, hay muchos valores de corte en tétanos que no voy a poner ni hablar de eso en este momento. Lo que llama la atención, por ejemplo, es que la población en edad productiva es bastante alta. Entonces quiere decir que la vacunación en la embarazada para proteger contra tétanos neonatal y mantener la eliminación de tétanos neonatal está funcionando probablemente, y que en medicina del trabajo quizá también las revacunaciones, pero habría que analizar mucho más esto. Sin embargo, vemos que en 60 años y más empiezan a disminuir, y esto habla de que no se están poniendo los refuerzos de cada 10 años. Y claro, si hiciéramos aquí una pregunta, ¿cuántos de nosotros realmente tenemos el refuerzo de cada 10 años de tétanos y tenemos una cartilla para demostrarlo? Seguramente muchos, aún en este Congreso de Sociedad Científica de Salud Pública, no la tendrían, ¿sí? La otra es que llama mucho la atención en la prevalencia de anticuerpos contra sarampión, que es una técnica especial, anticuerpos localizantes, y podemos ver que precisamente en los primeros años de vida hay un buen nivel de anticuerpos protectores contra sarampión que tendrían que ser producto de vacuna, ¿sí? Y eso no concuerda con algunos otros análisis. Sin embargo, cuando vemos el grupo de edad de 20 a 49 años de edad, hay una disminución significativa. ¿Y eso qué nos dice? Que muchos, como veíamos en la de coberturas por cartilla, muchos de los de 6 años de edad que debieron recibir el refuerzo no lo recibieron. Y como no hay sarampión que esté circulando, pues van cayendo los anticuerpos. Y además vemos este grupo de edad que fue el que más se infectó en el brote de 2020, ¿sí? Entonces, este es un grupo de riesgo, donde si importamos cepas, ahí puede desencadenar un brote y tener esta problemática. Y una de las recomendaciones para las autoridades, ojo, tienen que hacer una campaña con este grupo de edad, porque además están las mujeres en edad reproductiva, que son producto de vacunas y sus anticuerpos, y que ya no le van a pasar anticuerpos a su bebé, ¿sí? Entonces podemos ver que
es muy importante ver que hay anticuerpos, si han sido vacunados, quizá la forma de recolección de los datos no es del todo correcta, que tenemos todos estos datos que vimos que sarampión nos llama mucho la atención, este grupo de edad donde está cayendo y que es importante tomarlo en cuenta. Un dato que quiero presentarles que es reciente, que se ha hecho por muchos años en prevalencia contra hepatitis A en salud, podemos empezar a ver que hay un cambio del perfil epidemiológico de hepatitis A, totalmente. Cuando en 2006 los niños de 9 años, el 80% ya tenían anticuerpos contra hepatitis A, o sea, veían al virus tempranamente cuando la enfermedad es asintomática, los riesgos de enfermedad grave es menor, ahora ya no. Vean, menos del 40% tienen anticuerpos. Sí, tenemos drenaje, tenemos agua potable, somos más limpios, lo que ustedes quieran, pero hay un cambio. Entonces, yo creo que es hora de empezar a platicar de que esta vacuna se debe universalizar porque ya hay datos evidentes de este cambio de perfil inmunológico. Entonces, las recomendaciones ya las hemos ido mencionando dentro de cada una de las gráficas que les he ido mencionando. Por último, quiero decirles que ya desde hace varios años en el Instituto Nacional de Salud Pública estábamos sugiriéndoles a las autoridades que necesitábamos un análisis fuerte, no solo de cobertura, sino de todo el programa de vacunación universal, hacer una crítica en detalle y evaluar qué es lo que estaba pasando. No se pudo hacer, pandemia, muchas otras cosas. Sin embargo, el 25 y 26 de junio pasados, a solicitud de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en ese entonces el doctor Luis López Ridaura, nos encomendó a la Organización Panamericana de la Salud y al Instituto realizar este trabajo. Lo hicimos en un modelo de diálogo, revisamos datos, 2 días, expertos independientes, nacionales e internacionales, y además los propios operadores del programa, inclusive con algunos de representatividad estatal. Y algunas de las cosas se las voy a decir muy en breve por el tiempo, ¿sí? El primer punto y más importante es que no vamos a tener buenas coberturas estimadas con certidumbre si no tenemos un censo nominal. Y mientras no tengamos un censo nominal vamos a seguir haciendo estimaciones con diferentes fuentes de datos. Sin embargo, cuando hablas y preguntas por qué no jala el censo nominal que ya tienen en Amates, que ya es una plataforma que es muy buena, ¿por qué no se puede completar? Si tiene datos históricos, pero no tiene. Entonces hablas con los estados y te dicen, no tengo capturista, no tengo computadora, no tengo internet, no tengo, o sea, la misma enfermera que vacuna, la que toma la presión, es la que hace esto, no puede ofertar vacunación todos los días y es diferente de estado a estado. Entonces, nuestra primera recomendación es que hacer una evaluación a muy corto plazo, que puede ser a través de cuestionarios, cuantificable de todos estos obstáculos por estado, porque es diferente de uno a otro. Con eso, hacer una estrategia de recuperación, al menos poco a poco, y financiarla. Porque si te dicen, yo necesito dinero, la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Porque muchas de las críticas dicen es que no están comprando vacunas suficientes. Es que hay que introducir más vacunas. Pero señores, el PBU se está quebrando desde hace mucho tiempo. Ya la evaluación desde el 2014 nos lo decía, en el 2015 también, en el 2018 también. Y no es que no exista un trabajo, es un trabajo enorme el que hace el programa federal, los estados, los municipios, pero la infraestructura necesita una renovación importante. Se requiere reforzar la rectoría. Sí, está en la Secretaría de Salud, pero ustedes saben que el Seguro Social pone vacuna de hepatitis A y de varicela en las guarderías, lo cual no se hace de manera general, entonces tampoco hay equidad. O sea, quien decide por su cuenta. Necesitamos un plan nacional de desarrollo y adquisición de vacunas. Y van a decir, ay no, pues si ya lo perdimos, nunca lo vamos a poder hacer. Señores, es muy importante empezar con algo. Y seguramente vamos a tener que hacer muchas asociaciones público-privadas, académicas, etcétera, nacionales e internacionales, para lograr esto. La siguiente es que no estamos evaluando el impacto del PBU. Tenemos una epidemiología convencional, necesitamos modelajes, necesitamos estudios especiales, necesitamos saber qué está pasando
con la mortalidad de hospitalizaciones por neumonías en general para saber si el neumococo de verdad está funcionando. Cambiamos de 7 a 10 a 13 y ahora 20 valente y nunca lo evaluamos como debe de ser. Se necesita una unidad de evaluación continua más allá de la epidemiología convencional y eso se puede hacer. La Secretaría no puede hacer todo. Se pueden asociar con universidades, con otros grupos para trabajar esto. Se recomienda considerar la reestructuración del PDU porque nos dicen los lineamientos que hay, vacunamos trabajadores de la salud, a muchos en medicina del trabajo, en guarderías públicas y privadas, etc. ¿Quién está evaluando eso? ¿Se hace, no se hace? ¿Cómo se hace? Etcétera. ¿O cómo los captamos? Nuestro sistema de vacunación es muy pasivo, el 80% y solo 20% es activo. Además tenemos que ver que sí, todos queremos que se ponga herpes, y se incluye hepatitis, se incluye varicela y sincicial respiratorio, pero mientras más dosis y más nuevas vacunas, más quebramos al PDU. Tenemos que reforzarlo, si no, no vamos a dar abasto y estamos quebrando lo que ya teníamos. Hay que promover campañas de reposicionamiento de vacunación. Muy posicionado en niños, no es igual en adultos y en adulto mayor. Se debe continuar con grupos externos asesores y aceptar estas recomendaciones si así le conviene. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente para los que llegaron ahorita, buenos días, y yo les voy a hablar de un problema grave de salud pública que es de sobrepeso y obesidad, que ya me quitaron la presentación, en niños y adolescentes. Como ustedes saben, la obesidad se ha vuelto una epidemia y en niños y adolescentes se conoce ya como un problema global debido a que tiene altas prevalencias tanto a nivel individual, familiar, en la comunidad y a nivel gubernamental en los países en desarrollo. Para el 2022, la OMS refirió que hay 390,000 niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad en todo el mundo. Y en México esto se ha asociado con un alto consumo, sobre todo, de azúcares añadidos, de comida rápida, de alimentos altos en grasa, sodio, etc. Nada más, otro factor es el sedentarismo y la baja actividad física que tiene nuestra población, y que, como ustedes saben, cada vez hacemos menos actividad física, y sobre todo los niños y los adolescentes, que ya la actividad física ya solo es de las manos, ¿no? Están permanentemente con el celular, con las pantallas, etc. Nada más por darles unos datos, la salud permite ver tendencias en el tiempo, y en la población escolar entre 2006 y 2023, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en estos 17 años aumentó 11 puntos porcentuales y en los adolescentes 7.2. Les muestro aquí un esquema que se ha estado trabajando con UNICEF a nivel mundial, en donde México somos uno de los únicos países latinoamericanos que pertenecemos a este grupo. Está por publicarse, esto es un modificado de lo que se va a publicar, de este marco conceptual de la nutrición de escolares y adolescentes, en donde se está hablando para llegar a un bienestar de los niños y adolescentes, en donde vamos desde la gobernanza, toda la parte de los determinantes estructurales difíciles de modificar o casi imposible, los subyacentes que tienen que ver con los alimentos, pero ya los determinantes inmediatos somos los que sí podemos modificar, que son la dieta, la actividad física, y ya se habla del cuidado. Hay una cuestión del autocuidado que podemos implementar para el cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes para llegar a la mejora de su estado de salud y nutrición.
Bueno, a nivel metodológico, en la salud se obtuvo información de alrededor de 15.000 niñas y adolescentes y estimamos las prevalencias de sobrepeso y obesidad con base en los patrones de referencia de la OMS a más de dos desviaciones estándar, no de -2, en relación a la media, y lo clasificamos con sobrepeso cuando es más de -1, de +1 a -2 y más de 2 con obesidad. Lo que yo les voy a presentar son las comparaciones por años, van a ver toda la tendencia en sobrepeso y obesidad y con algunas variables socioeconómicas. Y en una pequeña submuestra de 4.000 niños y adolescentes, les voy a presentar qué pasa con el consumo de azúcares añadidos, pero no quiero hablar solamente de factores nocivos para la salud, entonces les voy a presentar también nocivo porque se consumen bajo consumo de frutas y verduras. Bueno, a nivel general, estas son las prevalencias de sobrepeso y obesidad en escolares y adolescentes, y lo que estamos viendo es que desde el año 2006 al 2023, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los escolares ha mostrado un ligero incremento y se ha mantenido la prevalencia de sobrepeso, pero ha aumentado la de obesidad. En los adolescentes, esta prevalencia alcanza a 4 de cada 10 adolescentes, y lo que aquí les quiero mostrar es cómo ha ido en incremento la prevalencia de sobrepeso, pero sobre todo la prevalencia de obesidad. Entonces, si nosotros nos fuéramos, no lo traigo, pero me lo sé, pensando en qué pasa en los niños preescolares, tenemos que la prevalencia, por ejemplo, de baja talla alcanza al 13% de los niños, y esta prevalencia ha estado estable en el tiempo a partir del 2012, sin un incremento, y estamos hablando de 1.3 millones de niños menores de 5 años con problemas de crecimiento. Pero ya en los preescolares vemos una prevalencia del 8% de sobrepeso y obesidad, que ya para la edad escolar sube al 36%. ¿Qué es lo que está pasando entre los preescolares y los escolares? Eso es una cuestión que tenemos que investigar, porque ¿por qué la prevalencia se cuadruplica? En cuanto a la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población escolar por sexo, vemos que siempre, independientemente del año de encuesta, la prevalencia es mayor en los niños, en los hombres, que en las mujeres, y vemos que alcanza prevalencias de ya de cerca al 40%. Y ya no pasa. Perdón. En los adolescentes, esta prevalencia ya es igual entre hombres y mujeres, y aquí llamar la atención de que está afectando a 4 de cada 10 adolescentes, hombres y mujeres, que ahorita vamos a ver qué es lo que pasa cuando esto lo categorizamos por estrato urbano o rural. Si lo vemos por diferentes condiciones socioeconómicas, esto es para escolares, vemos que por tercio socioeconómico, hablando de que el más bajo es el tercil 1 y el más alto el nivel, el tercil 3, tenemos que sí hay diferencias entre los niños que tienen un estado de nutrición normal y con sobrepeso y obesidad, en donde alcanzan el tercil más alto al 40% de los escolares. Entonces esta es una condición importante. Sin embargo, ya por urbano y rural ya no hay diferencias, la brecha se ha disminuido, que era una cuestión que anteriormente se decía que si un niño vive en el medio urbano tiene mayor probabilidad de sobrepeso y obesidad, y cuando lo vemos por condición indígena ya tampoco encontramos diferencias. En los adolescentes, lo que acabamos encontrando es que por tercio socioeconómico ya no hay diferencias, afecta de igual forma
a los niños independientemente de su condición de bienestar. Y sí hay una diferencia entre urbano y rural, pero cada vez la brecha es menor. Y bueno, por condición indígena ya no encontramos esta diferencia. Y bueno, en otro análisis que llevamos a cabo, vemos que en las mujeres la prevalencia está creciendo mucho en el medio rural. Cuando vemos esta condición, por si el padre o la madre tienen sobrepeso y obesidad, vemos que en el caso de que el padre o la madre tengan sobrepeso o obesidad, que es el 59% en los escolares y el 56% en los adultos, la probabilidad de que su hijo tenga sobrepeso y obesidad aumenta en escolares al 41% y en los adolescentes a 44%. Cuando vemos por nivel de seguridad alimentaria, y aquí es bien importante porque los patrones de consumo se relacionan con la seguridad alimentaria. Cuando un niño o un adolescente vive con inseguridad alimentaria moderada o severa, la probabilidad aumenta hasta cerca del 40%, independientemente si es un niño escolar o adolescente. Aquí nada más les muestro los datos de la frecuencia de la población que consume por escolares y adolescentes de acuerdo a las recomendaciones frutas y verduras. Recuerden que es 400 gramos de frutas y verduras diarias y tenemos que 1 de cada 3 niños escolares consume una cantidad adecuada de frutas y verduras de acuerdo a la recomendación, pero tan solo 1 de cada 5 adolescentes. Pero es de llamar la atención lo que está pasando con el consumo de azúcar. Recuerden que la OMS recomienda un consumo menor al 10% de la energía total de azúcares añadidos. Y aquí lo que estamos teniendo es que 2/3 partes de los niños y de los adolescentes consumen más de esta recomendación. Es así que, de igual forma, cuando lo vemos por si sus padres tienen sobrepeso y obesidad, tenemos que 1/4 parte de los niños tienen un consumo adecuado de frutas y verduras y que están excediendo 1/4 parte de los niños su consumo de azúcares si su padre padece sobrepeso o obesidad. En conclusión, como ustedes ven, la prevalencia de sobrepeso y obesidad está afectando a cerca del 40% de los niños escolares y adolescentes. El consumo de azúcares añadidos es muy alto, cerca del 22% supera el consumo recomendado por la OMS. Superando esta recomendación, 1 de cada 4 escolares o adolescentes consumen la recomendación de frutas y verduras y bueno, vemos que el estado de nutrición de la madre o el padre están influyendo en este consumo. Algunas recomendaciones de política pública que hemos llevado a cabo que se han probado a nivel internacional y en algunos estudios en México es, lo primero, la regulación de la publicidad de productos ultraprocesados. El etiquetado de alimentos que es claro y comprensible, tenemos que reforzarlo, porque cuántos de nosotros no vamos ya al súper y ya no nos importa cuántos octágonos se tengan. Se tiene que reforzar esta estrategia, que la población lo entiende. Tenemos que promocionar en los escolares los entornos saludables. No es posible que el niño da afuera de la escuela un paso y ya hay vendimia de todo tipo de productos ultraprocesados. El apoyo a la agricultura local y producción de alimentos saludables. Si reducimos estas distancias en cuanto a la producción de alimentos y que estemos promoviendo el consumo local de alimentos, reducimos costos y aumentamos la nutrición. La educación nutricional a padres y maestros, como en todos los programas, la parte de orientación nutricional es esencial. La promoción de actividad física, tenemos que generar también espacios seguros para la realización de actividad física y tienen que ser también extracurriculares. Tenemos que reforzar la regulación de impuestos y subsidios de alimentos
Y aquí nada más mencionarles un dato. En 2014 se implementó el impuesto, por ejemplo, al refresco o alimentos chatarra, pero se aceptó un peso, aumentarle un peso a los refrescos. Estuve recientemente en un congreso en Yucatán, en donde en Bangladesh la experiencia es que le aumentan 20 pesos. Entonces, ¿qué podemos hacer con este tipo de regulaciones? Las tenemos que reforzar. Y bueno, una cuestión fundamental es el monitoreo y evaluación que estén financiados por impuestos a bebidas azucaradas y alimentos poco saludables. Con esto estoy concluyendo, pero les quiero recordar que toda la información de la ENSANUD, toda está subida en esta página. Toda la información es libre, dado que es financiada por recursos fiscales y es transparente. También damos asesoría a quien quiere procesar la información específica y toda la pueden obtener ahí. Muchas gracias. Presentación que toca 3 temas: obesidad, diabetes e hipertensión. Voy a empezar con obesidad. Y estas son las tendencias que tenemos para la prevalencia de obesidad en el país desde el año 2006 hasta el periodo que conjunta 2020, 2021, 22 y 23. Entonces, aunque se ve un solo punto, en realidad, como la ENSANUD ya es continua, ahí lo que tenemos es el promedio, digamos, para ese periodo de años. Una cosa que es interesante es que la tendencia de obesidad en las mujeres, aunque sigue siendo positiva, se mantiene, digamos, ya más o menos estable, o sea, no vemos aceleraciones rápidas. Eso no es lo mismo que estamos viendo en los hombres. En el caso de los hombres, si se fijan, vemos un periodo de aceleración bastante rápido entre 2016 y 2018. Esto, desde luego, no es algo que nos gustaría ver. Nos gustaría empezar a ver ya una estabilización, o sea, digamos que esa tendencia se volviera por lo menos horizontal. Es curioso porque a veces las personas tienen la expectativa de que con las políticas públicas vamos a lograr una reducción rápida de la prevalencia de obesidad, y la realidad es que la obesidad es un proceso crónico, es un proceso complejo, y además algo que es muy importante es entender que, por lo menos, si ustedes revisan la información internacional, México es un país que en los últimos 10 años ha tenido, digamos, un surplus, ¿no? un exceso de calorías, de 100 calorías, solamente en términos de producción. Entonces, es muy difícil, porque si esas calorías se están produciendo es porque se van a consumir. Entonces, es difícil, digamos, imaginar que podamos tener una reducción rápida de la prevalencia de obesidad cuando seguimos teniendo una tendencia energética positiva tan importante como la que seguimos viendo. Bien, algunas recomendaciones generales: desde luego mantener los esfuerzos que se están haciendo para la promoción de estilos de vida saludables, para la prevención y atención de la salud, y desde luego creo que hay que volver a ver qué está sucediendo con perspectiva de género. O sea, las condiciones que viven mujeres y hombres en nuestro país no son comparables, y es muy importante que analicemos con esa perspectiva las diferentes situaciones que están facilitando este proceso. Hay que continuar reforzando las políticas para mejorar el ambiente alimentario. Tere ya mencionaba los impuestos alimentos chatarra, bebidas azucaradas, y también mantener, digamos, el impulso sobre el etiquetado de advertencia, porque algo que puede suceder es que el etiquetado, digamos, se vuelva parte del entorno general y deje de tener esta capacidad de transmitir un mensaje sobre si vale la pena o no consumir un producto. Otra cosa que vemos muy crítica es asegurar el acceso a agua potable y alimentos saludables. Es penoso que haya lugares, escuelas, centros de trabajo donde no exista la posibilidad de consumir agua potable, y necesitamos encontrar soluciones a eso. Y también algo que mencionaba Tere, el subsidio a alimentos saludables. Entonces, una de las estrategias que estamos considerando es aumentar los impuestos a bebidas y alimentos chatarra, pero reintegrar, digamos, esas ganancias fiscales a través de estimular la siembra y la distribución de alimentos saludables. Y luego, finalmente, algo que creo que necesitamos discutir con bastante urgencia, que es el protocolo de atención integral del sobrepeso y la obesidad. Como ustedes saben, tenemos ahora
esta nueva generación de medicamentos que están siendo muy exitosos para tratar el sobrepeso, la obesidad, que son los GLP-1, digamos, todos estos medicamentos. Y nuestra preocupación es que si no existe una guía clara de cuándo utilizarlos, cuándo la relación riesgo-beneficio es adecuada, cuándo es costo efectivo utilizarlos, entonces vamos a terminar con un uso totalmente desregulado que no necesariamente va a fomentar mejor salud. Y creo que el tema central aquí es salud. Bueno, el caso de diabetes, esto es digamos la prevalencia que tenemos para este último año de salud 2023. Estamos en 19% para hombres, 18% para mujeres. Seguimos teniendo un problema grave en el diagnóstico, seguimos teniendo más o menos 30% de la población que tiene diabetes, que no sabe que tiene diabetes y que va a debutar ya cuando tenga complicaciones graves, digamos, de la enfermedad. Otra cosa que nos tiene muy preocupados y preocupados es la alta prevalencia de diabetes que estamos empezando a diagnosticar en un grupo de 20 a 34 años. Es un grupo donde no deberíamos de tener diabetes tipo 2 y por alguna razón estamos viendo casos, y además si se fijan, un porcentaje muy alto de esas personas desconocen que tienen diabetes. Bueno, y luego llegamos al grupo de 50 años o más, donde tenemos ya hasta 36% de prevalencia de diabetes, que desde luego tampoco es una cifra que nos gustaría ver. Bueno, antes nos quedábamos aquí en el salud, decíamos cuál era la prevalencia, pero no hacíamos un análisis, digamos, más detallado de qué estaba sucediendo con las personas que ya tienen diabetes y la manera en la que están interactuando con el sistema de salud. Entonces, en esta ocasión hicimos un análisis a mayor profundidad, reconstruyendo la trayectoria de las personas que se saben con diabetes y que buscan atención en los servicios. Y entonces definimos 3 momentos clave en la atención que nos parecen centrales. Si las personas están yendo por lo menos una vez al año a la consulta médica, si tienen indicado tratamiento farmacológico y si están tomando regularmente ese medicamento. Entonces vimos las trayectorias que sigue cada una de las personas que tenemos en la salud, y finalmente lo que nos interesaba saber, además de cuántas personas están recibiendo qué, era si estaban alcanzando control o no. Y esto es como se ve. Del lado izquierdo tienen el porcentaje de la población que está en cada una de las trayectorias horizontales. Entonces tenemos casi el 60% de las personas con diabetes que están asistiendo al médico, que tienen tratamiento indicado y que además lo están tomando. Lo que es sorprendente es que a pesar de que estas personas reporten tener estos 3 indicadores, digamos, de calidad, si quieren, de la atención, solo el 34% de ese grupo esté bajo control. Entonces pregúntense, ¿qué está sucediendo para que si vas al médico, si te indican tratamiento y te lo tomas, de todas maneras sigas teniendo 34% de control en esa población? Y claro, de ahí hacia abajo las cosas solamente se ponen peor. En el grupo que no fue al médico, pero sí tiene tratamiento y lo toma, es 13%. En el grupo que fue al médico, tiene tratamiento, pero lo toma de manera irregular, es 17%. Y para las epidemiólogas y epidemiólogos rápidos, se van a dar cuenta del lado izquierdo no suma 100, y eso es porque el 10%, un poquito más de la población, no entra dentro de ninguna de estas 3 trayectorias, es decir, puede ser que ni siquiera vaya, ni tenga indicado, ni lo esté tomando, y en ese caso, para todos esos grupos, el porcentaje de control es de menos del 1%, para sorpresa. Pues bueno, pensamos que esto es muy útil, pensamos que es una manera diferente de ver los análisis que puede ayudar a dirigir la política pública, y bueno, si tenían la duda, en promedio, estamos viendo el control en 26%. De nuevo, recomendaciones, necesitamos revisar los criterios de elegibilidad para tamizaje. Estamos utilizando un cuestionario que en realidad tiene una muy poca capacidad para ayudarnos a diferenciar. Es posible que sea mejor utilizar criterios internacionales y que con eso nos quedemos. Hay que analizar qué subgrupos de personas se están quedando sin diagnóstico. Y una cosa muy importante es que no solo importan las características individuales, hay muchas características sociales que pueden ayudarnos a identificar en qué grupos grandes de personas no estamos logrando diagnóstico. Hay que especificar un número mínimo de consultas de seguimiento. Esto es algo que no aparece en ningún documento y que pensamos que es importante. Luego, claro, aumentas el número de visitas conforme el caso se complique. Hay que analizar las razones por las cuales no hay apego al tratamiento, y también ver de qué manera podemos mejorar. O sea, qué está sucediendo con las personas que cumplen con todo lo que les pedimos y de todas maneras no logran tener
control. Muy bien, finalmente hipertensión. Esta es la prevalencia, 32% hombres, 27% mujeres, nuevamente porcentajes muy altos de población que no saben que tienen hipertensión. De igual manera, un porcentaje muy alto en adultos y adultas jóvenes, son 7.6%, y en el grupo de 40 años y más ya tenemos los 45% de la población. Un análisis rapidito de la cascada de atención: del 100% de personas que tienen diagnóstico, el 80% tiene tratamiento indicado, 75% lo toma regularmente, pero solo 42% está en control. Entonces digo, no es un poco mejor que diabetes, pero tampoco está como para echar atrás. Finalmente, recomendaciones: el protocolo de atención integral de hipertensión arterial, que además se tiene que actualizar, no podemos seguir con protocolos desactualizados, el tamizaje a toda la población al menos una vez al año, evitar la inercia terapéutica, que es algo que estamos considerando que puede tener un impacto importante, le mantienes el mismo tratamiento a la persona aún si no alcanzan los niveles de control, y desaprovechamos la posibilidad de integrar terapias dobles o triples, la capacitación continua del personal de salud y la promoción poblacional de estilos saludables. Muchas gracias.